Buenos días, hermanos. We're going to spend this morning looking at Acts chapter 16. Vamos a pasar esta mañana viendo el capítulo de Hechos, el capítulo 16. But we'll be looking just at verses 1 through 15. Vamos a ver los versículos 1 a 15. We've come together this morning to worship a great and mighty God. Nos hemos reunido en esta mañana para adorar a un gran y poderoso Dios. A great and mighty God that loves us deeply. Un gran Dios que nos ama profundamente. A God that has created us in His image. Un Dios que nos ha creado en su imagen. And He's given us life. Y Él nos ha dado vida. Our great and mighty God provides everything we need. Este Dios nos provee todo lo que necesitamos. Every day. Todos los días. And for many of us here, Y por muchos de nosotros aquí, this great and mighty God gives us more than we need. este Dios nos da hasta más de lo que necesitamos. And even though Y a pesar de que nosotros we make a mess of this gift of life that God has given us, hacemos un caos de este regalo que Dios nos ha dado, and even though we've been irresponsible y de todos modos de que nosotros hemos sido irresponsables with the gifts He's given us each day, con estos regalos que Él nos da cada día, God loves us. Dios nos ama And He sent His Son to save us y Él mandó a su Hijo para salvarnos as a sacrifice for our sin. como un sacrificio de nuestros pecados. And not only does God redeem us, Y no solo nos redime, but He sent the Holy Spirit to indwell us. pero mandó a su Espíritu Santo para estar dentro de nosotros. For those in Christ this morning here, Para ellos en el que Cristo está en ellos en esta mañana, God has given us victory over death. Dios nos da victoria sobre la muerte. God has promised us Dios nos ha prometido a future resurrected body un cuerpo que en el futuro será resucitado and eternal life. y la vida eterna. With all of this, Con todo esto, can there be any doubt ¿puede haber alguna duda that this great and mighty God loves us? que este gran Dios nos ama? Today in this passage, Hoy en este pasaje we're going to see that God also loves us veremos que Dios también nos ama by allowing confusion in our lives, por medio de la confusión en nuestras vidas, by sometimes taking away the comfort of predictability, en que a veces nos quita el placer de la predecibilidad, by sometimes taking away physical comfort. en que a veces nos quita el placer físico. God loves us sometimes by bringing suffering and sadness into our lives. Dios a veces nos ama por medio de las tristezas que Él nos da en la vida. But in all these things, Pero en todas estas cosas, we can trust that God loves us nosotros podemos confiar que Dios nos ama and that He is in control of all things. y que Él está en control de todas las cosas. So with this, let's look at our chapter. Ahora con esto veremos nuestro We'll capítulo. begin with some background information. Vamos a comenzar con un poco de información contextual. The Apostle Paul has 3 missionary trips. Pablo tiene tres viajes misioneros. This is his second of those 3 missionary trips here in Acts 16. Este es el segundo de estos viajes. We see with Paul's first missionary trip, Vemos que en el primer viaje misionero de Pablo, God begins to shake things up in the church. Dios empieza a conmover las cosas en la iglesia. You see, before Paul's first missionary trip, Verán, antes del primer viaje misionero de Pablo, the population of the church la población de la iglesia was almost entirely people of Jewish descent. era casi enteramente personas judías. There were some Gentiles, Eran algunos gentiles, that is non-Jews, o sea, no judíos, but it was a very small percent. pero era un porcentaje muy pequeño. However, during Paul's first missionary trip, Pero en el primer viaje misionero de Pablo, there were a number of Gentiles that were very receptive to the message that Paul was preaching. había un número de gentiles que eran muy receptivos al mensaje que Pablo estaba predicando. And as a result, many of them gave their lives to Christ. Y como resultado, muchos de ellos dieron su vida a Cristo. Now, as Gentiles, Ahora, como gentiles, we are Gentiles, we're non-Jews. nosotros somos gentiles, no somos judíos. That would be very exciting. Eso era muy emocionante. But to others, Pero a otros, the inclusion of Gentiles into the community of God la inclusión de los gentiles en la comunidad de Dios would be very confusing iba a ser muy confusa and very uncomfortable. y muy incómoda. But we'll see in this passage this morning Pero veremos en este pasaje, en esta mañana, that confusion and discomfort que la confusión y el estar incómodo can be a really good thing
puede ser una muy buena cosa. when it's an opportunity to bring us closer to God. Cuando esta cosa es una oportunidad para acercarnos a Dios. So in the case of all these Gentile converts, Así que en el caso de todos estos gentiles conversos, this confusion was an opportunity esta confusión era una oportunidad to clarify what the work of Christ on the cross had accomplished. para clarificar lo que el trabajo de Cristo en la cruz estaba cumpliendo. You see, the confusion that arose Verán, la confusión que surge over all of these Gentile converts en todos estos gentiles conversos was in part due to a confusion era en parte de una confusión with the purpose of God. con el propósito de It Dios. was in part due to a confusion of the gospel. Era en parte resultado de una confusión del Evangelio. So when Paul completes his first missionary trip, Así que cuando Pablo cumple su primer viaje misionero, he returns to the city of Antioch where he started from. él regresa a la ciudad de Antioquía, donde empezó. Now Antioch is in the country of Syria, Ahora, Antioquía está en el país de Siria, the country where there's all sorts of problems going on today. el país donde hay muchos problemas hoy en día. This is the country just north of Israel. Esto es un país al norte de Israel. Paul returns to the city Antioch Pablo regresa a esta ciudad de Antioquía to give them an update of what had happened on his first trip. para darles una actualización de lo que pasó en su primer viaje. He tells them of the wonderful reception of the gospel Les cuenta de la recepción maravillosa del Evangelio and how God had opened the door of faith among the Gentiles. y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. But then some men from Judea Pero luego algunos hombres de Judá had heard of Paul's report in Antioch. habían escuchado el reporte de Pablo en Antioquía. Remember, Judea is the southern part of Israel. Recuerden, Judá está en el sur de Israel. You remember that's where Jerusalem and Bethlehem are located? Allí es donde está Jerusalén y Belén. So these men from Judea, Así que estos hombres de Judá they come to Antioch vienen a Antioquía and they tell the people there, y les dicen a las personas ahí these people that had converted, these Gentiles that had converted, que estos gentiles que se habían convertido, that they must be que circumcised deberían de ser circuncidados in order to be saved. para ser salvos. You see, these men from Judea, Verán, estas personas de Judá they were confused over the gospel. estaban confusos del Evangelio. They were confused over what Christ's crucifixion and resurrection had accomplished. Están confundidos de lo que la crucifixión y resurrección de Cristo había cumplido. To those that did know the gospel, Para ellos que sí sabían el it Evangelio, was understandably very frustrating era muy frustrante what these men from Judea were doing. lo que estos hombres de Judá estaban haciendo. They were causing all sorts of confusion and chaos among the churches. Estaban causando mucha confusión y caos en las iglesias. Because of this confusion, because of this chaos, Y por esta confusión y caos, Paul and his companions are sent to Jerusalem. Pablo y sus acompañantes son enviados a Jerusalén. And they're sent to Jerusalem to meet with the elders and the apostles. Son enviados a Jerusalén para juntarse con los ancianos y los apóstoles. This happens in Acts chapter 15. Esto pasa en Hechos capítulo 15. And we know this, it's often referred to as the council at Jerusalem. Esto se conoce como el Congreso de Jerusalén. And as a result of this council, Y como resultado de este Congreso, we know that circumcision has nothing to do with the gospel. sabemos que la circuncisión no tiene que ver nada con el Evangelio. Circumcision was a sign. La circuncisión era un símbolo, It was a sacrament under the old covenant. era un sacramento bajo el viejo pacto. And it was a sacrament that pointed to Christ. Era un sacramento que apuntaba a Cristo. But once Christ had come, Pero ya que Cristo había venido, it was no longer required. ya no era requerido. So here's the question. Así que aquí está la pregunta. Why were these Gentile converts ¿Por qué estos conversos gentiles causing so much problem for the early church? causando tantos problemas para la iglesia vieja? You see, it's because there was a certain predictable pattern. Verán, es porque existía un cierto patrón predecible. There was a pattern established through rabbinic tradition Había un patrón establecido por la tradición de los rabí that took place every time a Gentile wanted to convert to Judaism. que se hacía cada vez que un gentil se quería convertir al judaísmo. And even though Christ had already come, Y de todos modos de que Cristo ya había venido, these men from Judea, estos hombres de Judá they thought that this pattern of conversion should still take place. pensaban que ese patrón de conversión de todos modos se tenía que cumplir. And here's what that pattern looked like. Esto es lo que era ese patrón. When a Gentile wanted to become a Jew, Cuando un gentil se quería ser judío, first that prospective convert primero ese potencial converto would meet with a rabbi
se juntara con un rabí to explain why they wanted to convert to Judaism. para explicar por qué se quería convertir al judaísmo. Second, there was a period of instruction, En segundo, había un periodo de instrucción, beginning with simple things comenzando con cosas sencillas and progressing towards more complex y things progresando a cosas más complejas in the law of God. en la ley de Dios. Third, Terceramente, males were circumcised, los hombres se circuncidaban, only males. solo los hombres. Then there was a ritual washing, Y luego había un limpiamiento ritual, similar to what we see in baptism. similarmente a lo que nosotros vemos en el bautismo. In fact, many Jews refer to it as baptism. De hecho, muchos judíos se refieren a eso como el bautismo. And then finally, there was a lifelong process of further instruction in God's law. Por último, se le enseñaba por toda la vida en la instrucción de Dios. These Gentiles Estos gentiles that wanted to convert to Judaism, que se querían convertir al judaísmo, they were called se proselytes. les llamaban apóstatas. The Bible uses a number of words for proselytes, La Biblia tiene muchas palabras para tiene muchos términos para esta palabra. but there's a couple expressions that are more frequent in the New Testament. Pero hay unos términos que son muy frecuentes en el Nuevo Testamento. One is God-fearers, Uno es temedores de Jehová and another is worshiper of God. y otro es adorador de Jehová. Now, you might be familiar with some proselytes in the Bible. Ahora usted tal vez está familiarizado con algunos de estos en la Biblia. Do you remember Cornelius in Acts chapter 10? Tal vez recordarán Cornelio en Hechos capítulo 10. He was a Gentile. Él era gentil, He was a proselyte. él era proselita. Do you remember the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8? Tal vez recordarán el eunuco etiopío en Hechos capítulo 8. Also a proselyte. También un proselita. The passage we're looking at this morning, Acts chapter 16. El pasaje que estamos viendo hoy en Hechos capítulo 16, There's a Gentile woman here hay una mujer gentil aquí, by the name of Lydia, del nombre de Lidia, who is also a que proselyte. también era proselita. Do you remember the Herods, Si se acuerdan que Herodes, the rulers of Israel? los gobernantes de Israel, Herod the Great was the king of Israel Herodes el Grande era el rey de Israel at the time of the birth of Jesus. en el tiempo del nacimiento de Cristo. Remember, he was the one that murdered all those babies. Recuerden, él fue el que asesinó a todos sus bebés. He was a proselyte. Él era proselita. His son, Herod Antipas, Su hijo, Herodes Antipos. you may remember he was the ruler of Galilee Si recuerdan, él era el gobernante de Galilea at the time Jesus was crucified. en el tiempo que Cristo fue crucificado. And Herod Antipater, Y Herodes Antipater, he was the Herod that had killed the apostle James. él fue He murdered the apostle James. Él fue el que asesinó al apóstol Santiago In Acts chapter 12. en Hechos capítulo 12. All of these Herods Todos estos Herodes were proselytes. eran proselitas. They were not Jewish by ethnic descent. No eran judíos por descendencia étnica. They were Edomites that had converted to Judaism. Eran edomitas que se habían convertido al judaísmo. So during Paul's first missionary trip, Así que durante el primer viaje misionero de Pablo, the apostle Paul deviates from this pattern of conversion. el apóstol Pablo se aleja de este... from the beginning. Paul is deviating from Deviates. that conversion, that process of conversion. El apóstol Pablo se aleja de este proceso de conversión. Because Paul was not trying to convert Gentiles to Judaism. Porque Pablo no estaba intentando convertir gentiles a judaísmo. The apostle Paul knew that with the crucifixion and resurrection of Jesus, Pablo sabía que con la crucifixión y resurrección de Cristo, that everything had changed. que todo había cambiado. Circumcision was a sign of the old covenant. La circuncisión era un símbolo del pacto viejo. It pointed to the coming Messiah. Apuntaba al Mesías You venidero. know, Messiah is the Hebrew word. Mesías es la palabra hebrea The Greek word is Christ. y la palabra griega es Cristo. And that's what circumcision pointed to. Y eso es lo que la circuncisión apuntaba. So it would have been entirely misguided Así que hubiera sido una mala interpretación completa to look to that sign that pointed to Christ ver a ese símbolo que apuntaba a Cristo after Christ had come. después de que Cristo había venido. So this confusion that had arisen Así que esta confusión que había surgido over circumcision in the early church por la circuncisión en la iglesia antigua gave rise to a meeting of the elders and the apostles in Jerusalem. The Congreso. The confusion led to the meeting of the rulers of the church. dio surgimiento al congreso de los ancianos en la iglesia.
And those rulers clarified the purpose of circumcision. Y esos ancianos clarificaron el propósito de la Now circuncisión. that happened in roughly the year 48. Esto fue más o menos en el año 48. And for nearly 2,000 years now, Y por casi 2000 años, the church has been blessed by that la council of rulers. iglesia ha sido bendecido con esta junta. You see how that early confusion Ven cómo esa confusión temprana led to the blessing of clarity for nearly 2,000 years. dio paso a una clarificación por más de 2000 años. So remember, Paul had gone down to Jerusalem. Si se acuerdan, Pablo fue a Jerusalén, But these men from Judea had spread this confusing message pero estos hombres de Judá habían dispersido este mensaje confuso throughout the churches abroad. por todas las iglesias. So Paul was therefore tasked Así que a Pablo se le dio la misión in spreading the decision of these elders and apostles de divulgar esta decisión de los ancianos y to those apóstoles churches abroad. a esas iglesias. Many of those churches were those that he had planted on his first missionary trip. Muchas iglesias fueron las que él plantó en su primer viaje misionero. So let's look at the first verse here in Acts chapter 16. Así que veamos el primer versículo de Hechos capítulo If 16. you could just read that, yes, please. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Okay. Derbe and Lystra are towns Derbe y Listra son pueblos that would be found in the central and southern part que se encontrarían en la localización central of modern Turkey today, de lo que es hoy Turquía, the country Turkey. el país Turquía. In this period of time, En ese periodo de tiempo, these towns are part of a region estos pueblos eran parte de una región called Galatia. llamada Galacia. Paul had visited these two towns on his first missionary trip. Pablo había visitado estos dos pueblos en su primer viaje misionero. That happened in Acts chapter 14. Esto pasa en Hechos capítulo 14. You might remember Paul's first trip to Lystra. Tal vez recuerden el primer viaje de Pablo a Listra. That's where Paul met a man that was lame from birth. Ahí es donde Pablo se junta con un hombre que era cojo desde nacimiento. And by the power of the Holy Spirit, this man is healed. Y por el poder del Espíritu Santo, este hombre es sanado. And the people from Lystra are so excited, they think Paul is a god. Y la población en Listra es tan emocionada que cree que Pablo es Dios. So they do what is natural and they offer sacrifices to Paul. Así que naturalmente le ofrecen sacrificios a Pablo. But Paul wants nothing to do with that. Pero Pablo no quiere ver nada con esto. But instead he takes this as an opportunity. Y en eso toma esto como una oportunidad And he preaches to these people in Lystra. y le predica a las personas de And he Listra. shares with them the true God. Y les comparte con ellas el Dios verdadero. Now some Jews north of Lystra Ahora, unos judíos norte de Listra had heard what Paul was up to in Lystra. habían escuchado lo que Pablo estaba haciendo ahí. So they came down to Lystra. Así que ellos bajan a Listra And they persuaded the people of Lystra y persuadieron a las personas de Listra to kill Paul. a matar a Pablo. And they must have been very persuasive. Y por seguro fueron muy persuasivos. I mean, first they think Paul's a god. Ahora, primero piensan los de Listra que Pablo es Dios And now they want to kill y him. ahora lo quieren matar. And they think they kill him Ahora, ellos piensan que mataron a Pablo by throwing heavy rocks at him. por medio de tirarle piedras muy pesadas. They think he's dead, Piensan que está muerto. so they dump his body outside the city. Así que tiran su cuerpo a los afueras del pueblo. But we know he's not dead. Pero nosotros sabemos que no estaba muerto. And not only is he not dead, Y no solo no estaba muerto, but we're told he made a number of disciples there in Lystra. pero se nos dice que hizo unos discípulos en Listra. So despite the immediate threat to his life, A pesar de que existía un riesgo enorme en su vida, Paul immediately returns to Lystra Pablo regresa inmediatamente a Listra to encourage the disciples that were made there. para motivar a los discípulos que se crearon ahí. It reminds me of the words of Jesus in the book of Matthew Me recuerda las palabras de Jesús en el libro de Mateo, in chapter 10, verses 28. en capítulo 10, versículo 28. If you could read that. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. So Paul, having no fear of these people in Lystra Así que Pablo, que no teme nada a las personas who de tried to Listra, kill him, que lo habían intentado matar, he returns there a third time here in Acts chapter 16. él regresa por tercera vez en Hechos capítulo And it's 16. his third trip to Lystra Es su tercer viaje a Listra. where Paul meets Timothy. Es aquí donde Pablo
conoce por primera vez a Timoteo. And we're told in the first verse of chapter 16 here Y se nos dice en el primer versículo del capítulo 16 that Timothy's mom was an ethnic Jew, que la madre de Timoteo era una judía étnica and she was a believer in Jesus. y ella era creyente en Cristo. His father was a Greek, Su padre era griego. which is a way of saying he was a non-Jew. Esto es una manera de decir que no era judío. His father was not a believer in Su Jesus. padre no era creyente en Cristo. From Paul's other writings, Por las otras escrituras de Pablo, we know that his grandmother Lois sabemos que su abuela Luisa first became a Christian, primeramente fue cristiana. probably on that first visit of Paul's in Acts chapter 14. Probablemente en el primer viaje misionero de Pablo en el capítulo 14. And Timothy's mom, Eunice, Y la madre de Timoteo, Eunice, also became a Christian. también se hizo cristiana. So these two women, Timothy's mom and his grandmother, Así que estas dos mujeres, la madre de Timoteo y su were of abuela, they were of enormous impact in the life of Timothy fueron de enorme impacto en la vida de Timoteo right from the beginning. desde el principio. They raised him faithfully in the faith. Lo criaron fielmente en la fe de Cristo. Have you known faithful women like this? ¿Usted ha conocido a mujeres fieles como estas? I have. Yo sí. Some of you remember my testimony Unos de ustedes recordarán mi testimonio because I had an opportunity to share it a number of months ago. porque tuve la oportunidad de compartirlo con ustedes hace unos meses. So I was raised in a home of non-Christians, Yo me crié en una casa de ateos and anything religious or any conversation about God Cualquier cosa religiosa o cualquier conversación de Dios was openly mocked or made fun of in my family. se burlaba abiertamente. And that included most of my extended family. Y en eso se incluía mucha de mi familia extendida. But I have a grandmother that is a believer. Pero yo tengo una abuela que sí es creyente. And one of my oldest memories Y una de mis memorias más tempranas is of her and I es de ella y yo at her en house su casa when I was probably 4 or 5 years old. cuando probablemente tenía 4 o 5 años. It's one of my oldest memories. And we're on our knees together praying. En esa memoria estamos arrodillados orando And I can remember this vividly. y lo puedo recordar vívidamente. In this period of my life, my grandmother even taught me the Lord's Prayer. En ese periodo de mi vida, mi abuela me enseñó el Padre Nuestro. Now, I didn't become a Christian until 15 years later. Ahora, yo no me hice cristiano hasta 15 años después. And during those 15 Y years, durante esos 15 años, if you had met me, si usted me hubiera conocido, you might have concluded usted probablemente hubiera concluido I would have been the last person to become a Christian. que hubiera sido la última persona en ser un cristiano. And I'm sure I was considered a lost cause to many. Y estoy seguro que se considera que yo era un caso perdido a mucha gente. But as you know, obviously, I did become a believer Pero como muchos de ustedes saben, sí me hice creyente, roughly 15 years later. casi 15 años después. So consider the implications of my story. Así que considera las implicaciones de mi How historia. influential my grandmother was 15 years before I became a believer. Qué tan influencial fue mi abuela 15 años antes de que era creyente. And now I'm on the cusp of 40. Y ahora ya que voy a llegar a los 40 And after 35 years, y después de 35 I años, still remember the Lord's Prayer. todavía recuerdo el Padre Nuestro. And it's not because I had to rememorize it, Y no es porque lo tuve que memorizar de nuevo, but I remember it from those years, 35 years ago. sino porque lo recuerdo de esos años hace 35 años. So mothers and grandmothers here this morning, Ahora, abuelas y madres aquí presentes, do not underestimate your responsibility no subestimen su responsabilidad and the way in which God intends to use you y la forma en que Dios quiere usarlas a in the lives of ustedes your children en las vidas de sus hijos and your grandchildren. y sus nietos. Verse 2 of chapter 16. El versículo 2 del capítulo It tells 16 us Timothy was well spoken of. nos dice que se hablaba muy bien de Timoteo. So Paul wanted to take him along on his second missionary trip. Así que Pablo lo quería tomar con él en su segundo viaje misionero. And I think Paul makes a brilliant choice in Timothy. Y yo creo que Pablo hace una decisión brillante con Timoteo. Why? ¿Por qué? Because Timothy's kind of like a hybrid. Porque Timoteo es más o menos como un híbrido. He's half Jew, Él es mitad judío, he's half Gentile. él es mitad gentil. Remember, his mom is an ethnic Jew, Si recuerdan, su madre era una judía étnica his father was a Greek. y su padre era un griego. And Timothy was inevitably familiar Inevitablemente Timoteo era familiarizado with the world of Jews and non-Jews. con el mundo de judíos y los no judíos. And this would have made him a wonderful match for the purpose of Paul's second missionary trip. Y esto lo hubiera sido un candidato maravilloso para acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero.
But there's one significant problem, Pero hay un problema significante, a huge problem. un problema enorme. Timothy has not been circumcised. Timoteo no se ha circuncidado. And the reason that's a problem Y la razón por la cual eso es un problema is he would have been considered an apostate to the Jews. es que a él se le hubiera considerado un apóstata a los judíos. A non-circumcised Jew Un judío no circuncidado is an offense. es una ofensa. And so therefore Timothy would have been a stumbling block Así que Timoteo hubiera sido un tropezadero to any ministry directed to Jews. a cualquier misión dirigida hacia los And you judíos. remember that's part of Paul's ministry is to the Jews. Si recuerdan, esto era parte de la misión de Pablo a los So judíos. what does Paul do? Así que, ¿qué hace Pablo? He has them circumcised. Hace que Timoteo se circuncide. Now it has nothing to do with Timothy's salvation. Ahora, esto no tiene que ver nada con la Remember what salvación de Timoteo. the primary purpose of the second missionary trip Si recuerdan, el propósito primario, principal del segundo viaje misionero is to communicate that circumcision is not necessary. es de comunicar que la circuncisión no es necesaria. Timothy is is circumcised to effectively minister to the Jews. Timoteo es circuncidado para evangelizar efectivamente a los judíos. So let's look at 1 Corinthians chapter 9. Así que veamos 1 Corintios capítulo 9. And we'll look at verse 20 through 23. Veremos el versículo 20 a 23. If you could read that. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. So the Jews knew Timothy's father was a Greek. Así que los judíos sabían que el padre de Timoteo era And griego, the Jews knew he had not been y circumcised. los judíos sabían que no se había circuncidado. And because of Y this, por esto, Timothy was probably Timoteo probablemente the object of their contempt fuera el objeto de su enojo his entire life. toda su vida. To a Jew, Para un judío, Timothy was probably seen as a half-breed. Timoteo se veía como una media casta. He was an offense. Timoteo era una ofensa, He's one rejected. era uno rechazado. He would have been seen like the woman in John chapter 4, the A Samaritan él se woman. lo hubiera visto como la mujer de Juan capítulo 4. But remember, God pursues the rejected. Pero si recuerdan, Dios persigue a los God rechazados. pursues the isolated and the lonely. Dios persigue a los aislados y a los solos. And don't you think it's interesting how God is working here? ¿Y no creen que es interesante cómo Dios está trabajando aquí? Timothy's being circumcised Timoteo está siendo circuncidado in order to be able to reach a people, en orden para llegar a ciertas personas, in order to tell them that circumcision is not necessary. en orden para decirles que la circuncisión no es necesaria, Because it was a symbol that had pointed to Christ. porque era un símbolo que apuntaba a Cristo. The ministry of Paul and Timothy was to tell people about El Christ. ministerio de Pablo y Timoteo era de decirle a personas de Cristo. You see, only boys were circumcised Verán, solo los niños eran circuncidados, because the Messiah would be a boy. porque el Mesías iba a ser un niño. Circumcision involved the shedding of blood La circuncisión incluía el derrame de sangre, because the Messiah would shed his blood. porque el Mesías iba a derramar su sangre. But we no longer need to be circumcised Pero ya no necesitamos circuncidarnos, because Christ has come. porque Cristo ha venido. Circumcision has fulfilled its La purpose. circuncisión ha cumplido su propósito. Now, before we move on, Ahora, antes de que movamos enfrente, let's just appreciate the sacrifice Timothy is making here. debemos apreciar el sacrificio que está haciendo Timoteo. Infant circumcision is one thing, La circuncisión de los bebés es una cosa, but adult circumcision is something entirely different. pero la circuncisión de los adultos es algo enteramente diferente. Timothy is willing to endure significant physical pain. Timoteo está dispuesto a pasar por un enorme dolor, un enorme dolor físico. For who? ¿Por quién? For people that have probably despised him his entire life. Por personas que probablemente lo han odiado toda su vida. What a testimony of Timothy's faith. Qué testimonio de Timoteo.
What a testimony of his maturity in Christ. Qué testimonio de su madurez en Cristo. Romans 5:10 says, Romanos 5:10 dice, while we were still enemies of God, por mientras que nosotros éramos enemigos de Christ Dios, died for us. Cristo murió por And nosotros. God calls us to do the same. Y Dios nos llama a hacer lo mismo. And Timothy obviously understood this. Y Timoteo obviamente entendía esto. So the question for you this morning is, La pregunta para usted en esta mañana es, would you be willing to make a sacrifice ¿estarías dispuesto tú a hacer un sacrificio for people that despise you? para personas que lo odian? Would we even be willing to make a sacrifice ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer un sacrificio for people we just don't like? para personas que simplemente no nos caen bien? Please understand that God calls us to do just that. Por favor, entiendan que Dios nos llama a hacer exactamente eso. And look at verse 5, Y vean versículo 5, the result of Paul and Timothy's efforts. el resultado de los esfuerzos de Timoteo y Pablo. You want to read that? Verse 5. Right here. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. So while you're at it, we'll move on to verse 6, and if you could read that as well. El versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. So here, the Holy Spirit forbids Paul to speak or to go into Asia. Aquí el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo entrar a Asia. Now, the Asia being referred to here Ahora el Asia que se refiere aquí is not the Asia that we know of today. no es el Asia que conocemos hoy. It's not the continent of Asia. No es el continente de Asia. It's something entirely different. Es algo enteramente It's the diferente. Roman province of Asia. Es la provincia romana de Asia. So you remember the center of Turkey today was the region of Galatia. Si recuerdan, Galacia está en el centro de lo que es hoy Turquía. The province of Asia was roughly the same size La provincia de Asia era más o menos de la misma magnitud and just west of Galatia. y al oeste de Galacia. So it encompasses the western part of modern day Turkey. Así que es lo que hoy es el oeste de Turquía. This part of the world is where you would find those churches listed in the book of Revelation. Es en esta parte donde encontraría las iglesias que son listadas en Apocalipsis. And at this time, Y en este tiempo, the Holy Spirit forbids Paul from going there. el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir ahí. Now that might seem really strange. Ahora esto tal vez les parezca un poco raro. Why would the Holy Spirit forbid Paul from preaching the gospel? ¿Por qué el Espíritu Santo le prohibiera a Pablo predicar el Evangelio? Because God has very different plans for Paul Porque Dios tiene planes muy diferentes para Pablo and Timothy and their companions. y Timoteo y sus acompañantes. Now we know God would later allow Paul to visit these towns, Y sabemos que después se le permitirá a Pablo visitar estos pueblos and he would plant many churches there. y él plantaría muchas iglesias ahí. But at this time, God is leading Paul to the very north and very west part of modern Turkey, Pero en ese tiempo Dios se está dirigiendo a Pablo al norte de lo que es hoy Turquía, to that famous city called Troas. a esa iglesia famosa llamada Troas. This is sort of where the east meets the west. Esto es más o menos donde el este se llega a conocer al It's oeste. the edge of two worlds. The edge of two worlds? Isn't it? Es donde se conocen dos mundos. And it's here in this city Es aquí en esa ciudad where Paul receives a vision donde Pablo recibe una visión from a man from Macedonia, de un hombre de Macedonia urging Paul to come over and help them. que motiva a Pablo que venga a ayudarlos. Now there's a sea that separates Troas from Macedonia. Ahora hay un océano que separa Troas de So Macedonia. it's like Paul's in Sonora. Fuera como si Pablo estuviera aquí en And he's got Sonora to travel the Sea of Cortez to get to Baja y California. tiene que pasar el océano de Cortés para llegar a Baja California. But before we move on, there's an important application for our life. Pero antes de que avancemos hay una aplicación importante en nuestra vida. When God puts up roadblocks, Cuando Dios pone obstáculos, and you know He will put those up in your life, sabe que sí los pondrá. like He did for Paul in verse 6 and verse 7 of this chapter. Como lo hizo a Pablo en el versículo 6 y 7 de este capítulo. God doesn't do that so that you'll just give up. Dios no hace eso para que usted se rinda. Rather, God calls us to be flexible. Más bien Dios nos llama a ser maleables. Because sometimes we get it in our head Porque a veces lo metemos en nuestras cabezas, to do something a certain way. hacer algo de cierta forma. And God may very well direct us to do it a different way. Y es muy probable que Dios nos dirija a hacerlo de otra And forma. it's very easy to misunderstand Y es muy fácil malentender God's redirection. la dirección de Jehová.
It's very easy to just give up. Es muy fácil sencillamente rendirse. It can be confusing and frustrating Puede ser confuso y frustrante, because generally we just like to be in control. porque generalmente a nosotros nos gusta estar en control. But God patiently works in our lives Pero Dios pacientemente trabaja en nuestras vidas to show that He is the one in control. para enseñarnos que Él es el que está en control. Flexibility is essential La flexibilidad es esencial to the spread of the gospel. para el divulgamiento del Evangelio. So Paul and his companions, they get in a boat Así que Pablo y sus acompañantes se suben a un barco and they cross that sea y cruzan ese océano and they enter a city in Macedonia y entran a una ciudad de Macedonia called Neapolis. que se llamaba But Neápolis. they don't stay there. Pero no se quedan ahí. They travel inland a few kilometers Ellos viajan adentro de la tierra unos kilómetros to a city called Philippi. a una ciudad llamada Filipos. Now this city is named after a famous Macedonian king, Ahora esta ciudad tiene su nombre de un rey famoso en King Macedonia. Philip II. Felipe II. Now you may not remember who that was, Ahora tal vez no recuerden quién es but él, you might remember his son. pero tal vez recuerden su hijo. His son was Alexander the Great. Su hijo fue Alejandro Magno. And Alexander the Great was famous Y Alejandro Magno fue famoso for his conquest of the Persians por su conquista de los persas and his conquest from the west into the y east. su conquista del oeste al este. And in that conquest, Y en esa conquista, he spread Greek culture él divulga la cultura griega into the east. en el oeste. Because of Alexander the Great, Y por Alejandro Magno, Jesus and the apostles Jesús y sus apóstoles spoke Greek. hablaban griego. It's because of Alexander the Great Es por Alejandro Magno that the New Testament that we're reading this morning que el Nuevo Testamento que nosotros estamos leyendo en esta mañana was written in Greek. fue escrito en griego. Now, Philippi is Paul's first missionary experience. Ahora, Filipos es el primer viaje misionero de Paul. Paul's first missionary experience in the West. Okay. Es la primera experiencia de Pablo en el oeste And he stays there a number of days. y se queda ahí un número de días. Now, we know there wasn't a large Jewish population in Philippi. Ahora sabemos que no había una población judía grande en Filipos. Let's look at verse 13. Veamos el versículo If 13. you could read that, please. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. So normally when Paul enters a new city Ahora, normalmente cuando Pablo entraba a una nueva ciudad, on the Sabbath, en el día de reposo, he enters the synagogue. él entraba a la sinagoga. But Philippi doesn't seem to have a synagogue Pero en Filipos no había una sinagoga, because according to rabbinic tradition, porque acorde con la tradición de los rabí, in order to have a synagogue, para tener una there sinagoga must be at least 10 se necesitaba tener al menos 10 adult Jewish males. hombres judíos. So Philippi doesn't seem to have a synagogue. Así que en Filipos no hay una sinagoga. So in the absence of a synagogue, Así que en la ausencia de una sinagoga, the Jewish women and proselytes, las mujeres judías y las proselitas they gather at a river for prayer. se juntan en un lago para orar. One of the women in attendance at this prayer meeting Una de las mujeres que estaba allí en ese servicio was named Lydia. se llamaba Lidia. Now Lydia was from Thyatira. Ahora Lidia era de Tiatira. That's a city in the Roman province of Asia. Eso es una ciudad en la provincia romana de Asia. Remember, there's a church there that's written of in the book of Revelation. Si recuerdan, hay una iglesia que después se escribe en Apocalipsis. So Paul's forbidden to go to Asia, Así que a Pablo se le prohíbe ir a Asia, but interestingly enough, a little piece of Asia is coming to meet him in the pero west. de forma interesante, un pedazo de Asia viene a Pablo. This woman Lydia, she's a seller of purple goods. Esta mujer Lidia es una vendedora de bienes de púrpura. Now remember, they didn't have synthetic dyes Ahora, si recuerdan, no había colorantes artificiales in the first century. en el primer siglo. So purple cloth was rare and expensive Así que era muy caro la púrpura y muy raro, because it was an elaborate and difficult process to make it. porque era un proceso elaborado y difícil hacerlo. So this has led people to believe that Lydia was probably pretty wealthy. Esto hace muchas personas creer que Lidia tal vez era muy rica. Here's what we know for sure. Esto es lo que sabemos por seguro. Her customers were rich, Sus clientes eran ricos and as a general rule of business, y como una regla general del comercio, when your customers are rich, cuando tus clientes son ricos, you probably do pretty well yourself. probablemente tú sí eres rico.
Verse 14 describes her as a worshiper of God. El versículo 14 describe a Lidia como una adoradora de Do you Dios. remember what worshiper of God means? ¿Recuerdan qué es el término adorador de Jehová? It means she was a Gentile Significa que era gentil, that was in the process que era en el proceso or had already converted to Judaism. o que ya se había convertido al judaísmo. But here's an important point. Pero aquí está un punto importante. Proselytes are almost always Los proselitas casi siempre or rarely accepted within the Jewish community que raramente son aceptados en la comunidad judía or fully accepted in the Jewish o community. enteramente aceptados. She will never be seen equal to an ethnic Jew. A ella nunca se le va a reconocer como un igual a una judía étnica. She's a Gentile. Ella es un gentil. She's like us. Ella es como And she nosotros. personified to a Jew Y ella personifica a un judío, those that were rejected by God. a ellos que son rechazados por Dios. But it wasn't God that had rejected her. Pero no era Dios que la rechazaba. Rather, he pursues the rejected, Más bien, Él persigue a los rechazados, as we see in verse 14. como vemos en el versículo So 14. if you just go ahead and read the whole verse there. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. So in Paul's pursuit of Lydia, Así que cuando Pablo está persiguiendo a Lidia, he opens her heart to the gospel, él abre su corazón al evangelio, to the message that Paul shared down by the river. al mensaje que estaba compartiendo ahí en el lago. And God did the same thing with everyone here Y Dios hace lo mismo con todos aquí, who also was receptive to that same que message. también fueron receptivos a ese By mensaje. God's infinite grace, En la misericordia infinita de Dios, he has opened your heart. Él ha abierto tu corazón. That message has no effect Ese mensaje no tiene ningún efecto, unless God opens the heart. al menos de que Dios abre el corazón. I like the natural symbolism here Me gusta el simbolismo natural de of where verse 13 and 14 are taking place. en que sucede en el versículo 13 y 14. Lydia is standing next to a river of moving water Lidia está junto a un río de agua moviendo, while Paul shares the gospel. por mientras que Pablo comparte el evangelio. It reminds me of Psalm 1, Me recuerda al Salmo 1, which says, que dice: "He shall be like a tree that grows, Él será como un árbol que crece set by the waterside, junto a un lago, which in its season que en su temporada yields its fruit, da su fruto and its green, and its leaves remain green." y sus hojas permanecen verdes. And then it also reminds me También me recuerda of the story we heard of the Samaritan woman in John chapter 4. de la historia de la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Through Paul, Por medio de Pablo, Jesus is offering Lydia Jesús ofrece a Lidia water that will finally quench her thirst. agua que finalmente saciará su sed. Her ritualistic and tiresome efforts Sus intentos ritualistas to find acceptance de encontrar la aceptación through rabbinic tradition por medio de la tradición de los rabí is a sharp contrast to what Paul was preaching. es un gran contraste a lo que Pablo está A predicando. sharp contrast to what Jesus is offering Un us. gran contraste a lo que Cristo nos ofrece. And really, a it must have nosotros. sounded too easy to Lydia Y verdaderamente le hubiera parecido muy sencillo a Lidia, because it's not based on her performance. porque no se basa en lo que ella hace. And this had to have been so very different Y esto hubiera sido muy diferente than what she had previously been told. de lo que antes se le había dicho. She could have acceptance before God Ella podía tener aceptación ante Dios right that very moment. en ese mismo instante. And to someone in the midst of this performance, Y alguien que está en estos hechos, that must have been very relieving. esto hubiera sido muy relajante, That must have been very emotional. muy emocionante. She had experienced the work of God through Jesus. Ella experienció el trabajo de Dios por medio de Cristo. And so what happens immediately? Así que lo que pasa inmediatamente, No delays. sin tardanza, She's baptized. a ella se le bautiza. And who else is ¿Y baptized? quién también se bautiza? Her entire household. Toda su familia. Now Lydia knew that Jews
did not see her as an equal. Ahora Lidia sabía que los judíos no la veían a ella como un igual. But Paul was teaching something very different. Pero Pablo nos enseña algo muy diferente. He was preaching an equality in Christ, Él estaba enseñando una igualdad en Cristo. an equality between Jews and Gentiles, Una igualdad entre judíos y an gentiles. equality between men and women, Una igualdad entre hombres y mujeres. an equality between poor people and rich people. Una igualdad entre la gente rica y la gente pobre. What Paul wrote to the churches in Galatia, Lo que Pablo escribe a las iglesias en Galacia, in the book we call Galatians, en el libro que llamamos Gálatas, is something Paul inevitably shared with the women here at the river. es algo que Pablo inevitablemente compartió con las mujeres aquí. Galatians chapter 3 verses 26 through 29. Gálatas capítulo 3 de versículo, 26 through 29. versículos 26 a 29. I'll have you read that as well, please. 3. 3:26 through 29, right here. Gálatas 3 de versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. I believe Lydia was a smart woman. Ahora yo creo que Lidia era una mujer intelectual. She knew that if what Paul was saying was true, Ella sabía que sí lo que Pablo decía era then his verdadero, actions would match his words. que sus acciones serían iguales que sus palabras. So what does she do? Así que, ¿qué hace? She invites Paul and his Lo companions invita a Pablo y a sus acompañantes to come stay at her a house. venir a quedarse en su casa. Now this is an offer of hospitality, Ahora, eso es un ofrecimiento de hospitalidad. but to Lydia, Pero para Lidia this might be more than just an offer of hospitality. tal vez sea algo más que solo ofrecer hospitalidad. Because Lydia knows that Jews do not come to the homes of Gentiles. Porque Lidia sabe que los judíos no vienen a la casa de los And gentiles. it may be Y probablemente that she wants to know ella quiere saber for sure what Paul is preaching is true. por seguro que si lo que Pablo está predicando es verdadero. So what do Paul and his companions do? Así que, ¿qué hacen Pablo y sus acompañantes? They go and they stay with her, Ellos van y se quedan con Lidia, demonstrating in Christ she is an equal. demostrando que en Cristo ella sí es igual. In Christ, they are all one. En Cristo todos son uno. So there's some important principles for us here in this passage. Así que hay unos principios importantes para And nosotros it's important that we recognize them. y es importante que los reconozcamos. God calls everyone here this morning Dios llama a todos los presentes en esta to mañana share the gospel que compartan el Evangelio with the people He puts in your life. con la gente que Él pone en su vida. God is in pursuit of the lost, Dios persigue a los perdidos and He has elected y Él ha elegido us to be a instruments nosotros para ser instrumentos in that pursuit. en esa persecución. God calls us to be flexible, Dios nos llama a ser flexibles to acknowledge that He's in control. para reconocer que Él está en control, As He did with Lydia, como lo hizo con Lidia. God will open the hearts. Dios abrirá los corazones. He calls us Él nos llama a nosotros to faithfully proclaim the message para fielmente proclamar el mensaje that was once shared with us. que una vez se compartió con nosotros. And this is important. Y esto es importante. The proclamation of that message La proclamación de ese mensaje is not just what comes from our mouth. no es solamente lo que sale de nuestra boca. The proclamation of our message La proclamación del mensaje is also our es actions. también nuestras acciones. Paul's actions Las acciones de Pablo were consistent with the words he shared eran consistentes con las palabras que él with those women down at the river. eran consistentes con las palabras que él compartió con las mujeres en el río. Paul's actions were consistent with his words Las acciones de Pablo eran consistentes con sus palabras. when, despite tradition, En frente de tradición he entered the home of a Gentile woman. entró a la casa de una gentil. Timothy's actions were consistent to the faith that he proclaimed Las acciones de Timoteo eran consistentes con la fe que él proclamaba when he endured great physical pain cuando él endureció el gran dolor físico to minister to those that despised him. para ministrar a ellos que lo odiaban. Both of these men Ambos de estos hombres were willing to live a life están dispuestos a vivir una vida where God's glory was the most important thing. en donde la gloria de Dios era lo más importante. This is God's invitation to us this morning Esto es la invitación de Dios a nosotros en esta mañana, to enjoy Him a gozar de Él
and to glorify him forever. y a glorificarlo por siempre. God brings opportunity in our life, Dios nos da oportunidad en nuestras vidas, often at the price of our comfort, muchas veces al precio de nuestra to comodidad, follow him where he leads para us. seguirlo donde Él nos guíe. He's brought children into your life Él nos ha dado hijos en nuestra vida and grandchildren into your y life. nietos en nuestra vida. Some of you have many grandchildren. Muchos de ustedes tienen muchos nietos. To plant the seeds of the gospel. Para que plantemos las semillas del Evangelio, He's brought people into your life Él ha metido personas en su vida that despise you. que te odian. There's people that don't like you. Hay personas que no te quieren. And God has brought them into your life Y Dios los ha metido en tu vida so that you can reveal the gospel to them. para que le puedas revelar el Evangelio a Through ellos. the words of your mouth, Por medio de las palabras de tu boca and just as important, y igual importancia, through your actions. por medio de tus acciones. He has brought the rejected, Él ha traído a los rechazados, the distressed, and the lost los perdidos before you antes de ti, in order that you can seek them out para que usted lo pueda buscar. and to show them the love Para enseñarles el amor that God has shown you. que Dios te ha mostrado a ti. Amén.